Muy buenos días amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. En esta mañana quiero compartirles una porción bíblica y una meditación al respecto. Me voy a situar en el Salmo número 1, versículos del 1 al 3, que dice a la letra: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta es palabra de Dios. Hay dos caminos en este salmo que se muestran de una manera clara, concisa. Una es el camino de los malos, el camino donde dice que tales son como arrebatados, salen del camino y son deshechos. Pero no quiero hablar de ese camino. Yo quiero hablar del camino bueno, porque este nos compete a nosotros los que somos hijos de Dios. Nos compete aún más el querer y el desear estar en el buen camino, porque es necesario que hoy en día se restablezca el temor de Jehová en nuestros corazones y en el corazón de la gente. La Biblia dice, por cierto, en el libro de los Hechos, que la iglesia primitiva vivía en constante comunión con el Señor. Y hermanos, es necesario que observemos de cerca la conducta de la iglesia primitiva. Es decir, qué es lo que hacían ellos para que la gente alrededor decidiera temer el nombre de nuestro Dios. Dice la Biblia que en efecto la gente temía, pero que también en segundo lugar grandes señales y prodigios eran hechos. Ahora, en mi opinión, creo que esta es una de las maneras para comenzar a infundir en nosotros mismos el temor de Dios en nuestras vidas. Hay que reconocer la necesidad. Hay mucha gente que usa el nombre de Dios en vano. Para todo usan el Dios, Dios mío, Dios esto, Dios lo otro, etcétera. Y esto no es correcto. No está bien. Notemos pues, vayamos a estos tres versículos del Salmo 1. ¿Cuáles son las cosas que se deben hacer? Primero dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Créanme que es una gran necedad el que teniendo el libro que tiene todo el consejo necesario para la vida del ser humano, ir a otra fuente y buscar. Precisamente esto es lo que despierta el enojo en nuestro Dios en la conducta del pueblo de él. Y dice Isaías capítulo 2, dice, porque me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, rotas que no retienen el agua. ¿Por qué buscar en otros lados el consejo que necesitamos cuando en la palabra de Dios lo tenemos? De aquí que es importante que asistamos al templo. De ahí que es importante que tengamos una buena relación con nuestro pastor. En segundo lugar dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, pero dice, ni estuvo en camino de pecadores. Eso me hace recordar el momento en que Pedro, al momento de ser entregado el Señor Jesucristo, eh, él estaba calentándose en el fuego con los extraños. Y muchas veces sucede así, hermanos. Muchas veces nos juntamos con el mundo de tal suerte que olvidamos cuál es el propósito y el papel que tenemos en esta vida, en este mundo. No es para que nos diluyamos, es para dar testimonio y dar testimonio de Cristo Jesús en nuestras vidas. No andes en camino de pecadores. Acuérdate de Lot. Cuando él fue a anunciar el mensaje de destrucción, nadie le creyó, perdió su credibilidad como cristiano. Y en tercera, dice el versículo, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Creo que el salmista tiene que incluir la palabra de Dios definitivamente en el modus vivendi o en el estilo de vida que tiene en su relación con Dios, porque es imposible que nosotros deseemos el consejo de Dios y no leamos la palabra de Dios. Ahora, en el tiempo en el que el salmista vivía, era mucho más difícil tener el consejo de Dios si lo hablamos comparado a nuestros tiempos, porque en aquel tiempo no existía un libro como el que tenemos en nuestras manos. No había una colección de todos estos libros que conocemos de profecía, que conocemos de historia bíblica, de historia eclesiástica, etcétera, etcétera, etcétera. No lo existía. Tenía que haber una revelación en aquel entonces. Dios hablaba a través de sueños, de visiones.
Y era la manera en que entonces Dios daba a conocer su mensaje a aquellos que deseaban escuchar su voz. Pero ahora, dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Y perdón que ponga muy seguido la palabra profecía, no es que esté yo deseando poner énfasis en esto. La palabra profecía también significa predicación. Y tenemos la palabra para predicar, hermanos, más segura, a la cual hacemos bien en oír y en seguir. Hermano, si tú y yo queremos infundir temor en esta sociedad, yo creo que es necesario que observemos de cerca qué es lo que dice la Escritura en este momento, en este pasaje. Tú cada día, yo cada día, decidimos por qué camino vamos a andar. No te equivoques, no es por haber recibido a Cristo. El mal constantemente está tocando a nuestra puerta y tú decides si lo sigues o no. Pero recuerda que en seguir los mandatos de Dios hay bienaventuranza. Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente día.